Jamendo.com. 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 Gracias y paz, amados hermanos. Es un honor pues estar nuevamente con ustedes. Habíamos pues desaparecido un poco de este canal, pero estamos tratando de retomarnos. A veces los afanes pues nos ahogan tanto que nos queda poco o nada de tiempo para poder compartir con ustedes, pero esperamos pues que todo esto vaya mejorando y esperamos ser constantes en todo esto. Y el último video que subimos a esta plataforma estábamos hablando acerca de lo que es la mentalidad y dijimos en el video anterior que si nosotros comparábamos la mentalidad con una fábrica, si nosotros comparamos la mentalidad con una fábrica, dijimos que la mentalidad son las máquinas, son los procesos que producen los pensamientos. Dijimos que los pensamientos eran el producto de la mentalidad y que la mente, dijimos, era el lugar donde se edifica la fábrica. En este caso, la mente es el lugar donde se edifica la fábrica de nuestros pensamientos. Entonces, hoy vamos a tratar de ver el tema de lo que es cambiando pensamientos, porque es importante entender que debemos de cambiar nuestros pensamientos si nosotros queremos alcanzar verdadera madurez en el Evangelio. Vamos a tomar en cuenta Proverbios 23:7, que nos dice: porque cuál es su pensamiento, tal es él. Hablando del hombre, ¿verdad? Según sea nuestro pensamiento, así vamos a ser nosotros. Y también vamos a estar viendo lo que es Romanos 12:2, que la traducción normal que usted utiliza es: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y usted sabe lo que sigue. Pero yo le quiero leer una versión que es un poco así, que como más clara y que a mí me encanta bastante, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. De la única manera que nosotros podemos ser transformados, según lo dice Romanos 12:2, es cambiando nuestros pensamientos. Es decir, si nos vamos a la comparación que hicimos al principio, es cambiando el producto de la fábrica, cambiando el producto de la fábrica, es decir, cambiando los pensamientos que salen de nuestra mentalidad. La mentalidad es la fábrica productora de los pensamientos. Los pensamientos son las instrucciones primarias que generan decisiones, acciones y reacciones. Es importante entender esto. Debemos de entender que esos pensamientos es lo que nos indica o que nos da la información para nosotros
tomar decisiones, para tomar acciones y para reaccionar a X, Y, Z cosa. Cuando el hombre quiere producir cambios en su vida, intentará cambiar los pensamientos. Si nosotros fuéramos gerentes de una empresa, cambiar los pensamientos sería como hacerles cambios al producto para que sea más aceptado por el mercado. Los cambios de pensamiento pueden ser conflictivos, pero aún así son superficiales y débiles. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar si nosotros queremos permitir que las cosas de Dios o que los planes de Dios o que el propósito eterno de Dios se manifieste en nuestras vidas. Los primeros impactos del Evangelio en nuestras vidas vienen en forma de pensamientos, es decir, esos pensamientos que vienen después de que hemos entrado al reino, van a confrontar nuestra estructura interna y nuestra estructura externa. Por decir algún ejemplo, el que bebía ya no beba más, el que hurte ya no hurte más, el que mienta ya no mienta más, y cosas así. Quizás nosotros fuimos mentirosos, quizás fuimos bebedores, o quizá robamos en alguna X, Y, Z situación. Sin embargo, este tipo de cambios pequeños, este tipo de cambios son de corto alcance y producen pocos frutos para la verdadera madurez. No es suficiente solo con pensar en dejar de hacer algo que hacíamos antes, porque no va a tener suficientes frutos para nuestra madurez, porque lo que sucede con esta cuestión es que si este modelo de transformación persiste en el tiempo, vamos a descubrir que se producirá una adaptación de viejas costumbres con nuevos pensamientos. Quisiera poder explicarles esto. Cuando este modelo de pensamiento persiste, este modelo de transformación persiste en nuestras vidas, lo único que vamos a lograr es que vamos a producir una adaptación de viejas costumbres con nuevos pensamientos. Y eso pues es totalmente, es una mezcla de lo viejo con pensamientos de la vida espiritual. Es peligroso. Es decir, nosotros no podemos vivir la vida espiritual con viejas costumbres. Es decir, nosotros tenemos que cambiar, pues, ser total, rotunda y ¿cómo es la palabra que busco? Y radicalmente. Porque no podemos adaptar viejas costumbres a nuevos pensamientos. Porque no podemos mezclar la vida espiritual con viejas costumbres de nosotros. Es decir, no podemos estar, como decíamos en el video anterior, no podemos tener un paño nuevo en un vestido viejo, porque el paño nuevo no va a congeniar con el vestido viejo y la ruptura va a ser peor. O como decíamos también, no vamos a poner no vamos a poner vino nuevo en odres viejos, porque el odre se va a romper. No podemos poner pensamientos nuevos a una estructura vieja. Entonces aquí, o sea, no podemos producir algo nuevo con maquinaria vieja. Es decir, si yo voy a cambiar el producto de mi empresa, entonces tiene que cambiar la máquina y los procesos que necesitamos para cambiar eso. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad para que nosotros podamos producir nuevos pensamientos. Si nosotros no hacemos eso, esta mezcla de viejas costumbres con nuevos pensamientos es peligroso. ¿Por qué? Porque va a producir retrasos y daños a nuestra vida y en la vida de los otros. Cuando recibimos un pensamiento o principio que pueda ayudar a nuestras vidas, debemos hacerlo pasar por el proceso de la vida espiritual. Es decir, si nosotros mezclamos pensamientos nuevos con costumbres viejas, vamos a retrasar nuestra vida espiritual, vamos a producir daños en nuestras vidas y vamos a producir daños en la vida de los demás.
Cuando nosotros recibimos un pensamiento o principio que puede ayudar a nuestras vidas, debemos hacerlo pasar por el proceso de la vida espiritual. ¿Y cuál es este proceso de la vida espiritual? Debemos detectar su origen, que si es coherente con las escrituras y con la economía que nos compete, que es la economía de la gracia o es la economía del nuevo pacto, y debemos de discernir cuál es el verdadero objetivo de ese pensamiento, principio o mensaje. Eso es lo primero que nosotros debemos de hacer, es decir, tenemos que pasarlo por el lente del nuevo pacto y detectar de dónde se origina. Si se origina en la mentalidad de Dios, en la mente de Cristo, o solo son viejas costumbres que le estamos dando un nuevo pensamiento. También, como segunda opción, debemos identificar el verdadero mensaje del Espíritu a nuestras vidas y desechar lo que no es útil. Esta cuestión del cambio de pensamientos, esta cuestión el cambio del producto de nuestra mentalidad es totalmente compleja y no pretendo que con este video usted pueda lograrlo, sino que por lo menos tenga los principios y las iniciativas para poder comenzar a hacer un cambio en nuestras vidas. Debemos de identificar cuál es el verdadero mensaje de este pensamiento a nuestras vidas. Es decir, cuál es el verdadero mensaje del Espíritu a nuestras vidas y desechar lo que no es útil, como lo dice la Escritura, escudriñadlo todo, desechad, retener lo bueno y desechad lo malo. Debemos de orarle al Señor y pedirle que nos ayude a identificar, número uno, cuál es el origen de este pensamiento, si es coherente con la Escritura y si es coherente con la economía del nuevo pacto. Número dos, debemos identificar cuál es el mensaje del Espíritu hacia nuestras vidas y desechar lo que no es útil de ello. También tenemos que identificar la voz del Señor. Una vez que nosotros identificamos la voz del Señor, hace de nuestro alimento, hacer de nuestro alimento, de manera que lo espiritual crezca y que lo carnal sea quitado. Tenemos que detectar el origen, y perdonen que lo repita tanto, pero tienen que tienen que asimilarlo en su mente para que lo empecemos a practicar, y de esa manera podamos llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Debemos detectar el origen, si es coherente con las escrituras y también si es coherente con la economía del nuevo pacto. Debemos discernir cuál es el verdadero objetivo de este pensamiento, de este principio o de este mensaje. Debemos identificar el verdadero mensaje del Espíritu a nuestras vidas y desechar lo que no es útil. Cuando nosotros ya identificamos la voz del Señor en este pensamiento, tenemos que hacer de esta voz del Señor, de este mensaje, de este pensamiento del Señor, nuestro alimento, de manera que lo espiritual crezca y que lo carnal sea quitado en nuestras vidas. También debemos de evaluar los frutos de aquello que estamos oyendo. Esta evaluación no debe de ser puntual, sino siempre global. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Cuando estamos hablando de evaluar los frutos de lo que estamos oyendo, no tengo que recibirlo como de manera personal para mí. Es decir, cuando nosotros estamos en la nueva economía de Dios, estamos en el nuevo pacto, ya no es una interpretación individual como lo dice Pedro, si no me equivoco, que no lo tengo porque hasta ahorita se me está viniendo a la mente que la profecía escrita no es de interpretación personal, sino que nuestra evaluación, la evaluación de lo que estamos oyendo, no tiene que ser puntual, sino tiene que ser siempre global. Entendamos por global que tiene que ser a nivel de mundo, es decir, a nivel de todo el mundo. Y en el caso nuestro, a nivel del cuerpo de Cristo, a nivel del cuerpo de Cristo. Si esto que estamos recibiendo, si este pensamiento que estamos recibiendo
es un pensamiento de Dios. Tenemos que identificar la voz de Dios en ese pensamiento, el mensaje del Espíritu Santo, y también identificar pues cuál es el objetivo de este pensamiento. Y aparte de eso, evaluar. Esta evaluación debe ser global, ya que al pensar, ya que al pasar los días oímos todo tipo, oímos todo tipo de mensaje y palabras que portan diferentes espíritus. Es necesario tener un diagnóstico por el espíritu de qué cosas estamos oyendo y cómo repercuten en nuestra madurez espiritual. Debemos de entender esto. Estos pensamientos nuevos tienen que repercutir en nuestra madurez espiritual. Es decir, no es un pensamiento que me va a dejar una emoción de una semana, 2 semanas, 3 meses, sino que este pensamiento que está produciendo nuestra mentalidad es un pensamiento que me va a ayudar a crecer en el espíritu, que me va a ayudar y que va a repercutir en mi madurez espiritual. Cada vez que un pensamiento de Dios es visto a través de todos estos lentes, es visto a través de todo este proceso, esta repercusión va a ser a nivel de nuestra madurez espiritual. Cada pensamiento que viene de Dios al momento de pasarlo por todo este tipo de proceso, al final lo que vamos a obtener es un incremento en la vida espiritual, una muerte del viejo hombre y un crecimiento del hombre espiritual, y de esa manera va a contribuir a nuestra madurez espiritual. Después de estar entendiendo un poco de esto, recuerden, vamos a terminar como comenzamos. Porque ¿cuál es el pensamiento? Porque cuál es su pensamiento, tal es él. Nos dice Proverbios 23:7. Como es tu pensamiento, así vas a ser tú. Como es mi pensamiento, así voy a ser yo. Y si nuestro pensamiento lo pasamos por todo este proceso, que lo voy a repetir para terminar, debemos de detectar el origen, si es coherente con las escrituras y con la nueva economía de Dios, que es el nuevo pacto. Discernir cuál es el verdadero objetivo de este pensamiento, principio, mensaje. También debemos identificar el verdadero mensaje del Espíritu a nuestras vidas y desechar lo que no es útil. Una vez que hemos identificado la voz de Dios en este pensamiento, debemos de hacer de este nuestro alimento, de manera que lo espiritual crezca y lo carnal sea quitado. Debemos evaluar los frutos de aquello que estoy oyendo. Esta evaluación no debe ser puntual, sino siempre global, ya que al pasar los días oímos todo tipo de mensajes. Oímos todo tipo de mensajes y palabras que portan diferentes espíritus. Es necesario tener un diagnóstico para el espíritu de qué cosas estamos oyendo y cómo repercuten a nuestra madurez espiritual. Como dijimos, estos pensamientos tienen que generar un aumento en el espíritu y un morir a la carne, y tienen que generar un aumento en nuestra madurez espiritual, porque estos pensamientos nuevos que vienen de parte de Dios, esos pensamientos en que escuchamos que escuchamos la voz de Dios, deben de ser nuestro alimento, y ese alimento pues nos va a ayudar a madurar espiritualmente. Gracia y paz sea añadida a su vida. Espero pues que haya sido de edificación este corto video. Déjenos un like, suscríbase si no se ha suscrito, compártalo, comparte el canal, comparta con todos los que usted cree que esto les puede ayudar. Estaremos pues muy agradecidos, y que la gracia y la paz de nuestro buen Dios llenen su vida. Hasta el próximo video, que vamos a hablar acerca de cambiando la mentalidad, y vamos a decir: cuando una persona descubre que mezclar pensamientos carnales con espirituales no producen ningún resultado favorable, intentar producir un cambio de mentalidad. En los últimos 2 décadas hemos podido oír una y otra vez mensajes que proclaman la importancia de un cambio de mentalidad, pero muchas veces pues no está siendo efectivo en nuestras vidas. ¿Por qué? Son las preguntas pues que
vamos a tratar de resolver y vamos a poder encaminarnos a cómo podemos hacer para cambiar nuestra mentalidad. Gracia y paz les sean multiplicados en su vida, su familia, su trabajo y su ministerio. Carlos Herrera les saluda, pues, y hasta la próxima.